¿Qué tal? Sean bienvenidos a esta nueva cápsula jurídica en la cual hablaremos sobre la excepción procesal de litispendencia conforme a la legislación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Como siempre, agradecemos su suscripción a nuestro canal y los invitamos a que compartan el contenido de este video con las personas que pudieran estar interesadas en el mismo. Y tal y como lo pueden apreciar en su pantalla, los temas que abordaremos a continuación son los siguientes. En principio, hablaremos sobre la definición de las excepciones y defensas para posteriormente, de forma específica, hablar sobre las excepciones tanto perentorias como dilatorias. Una vez hecho lo anterior, hablaremos sobre la definición jurídica de litispendencia conforme al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, así como de los requisitos para oponer dicha excepción. Y finalizaremos el contenido de este video con los efectos de la litispendencia. Pues en este orden de ideas, ¿qué vamos a entender por excepciones y defensas? Bueno, pues conforme a la obra de Rodolfo Bucio Estrada, la oposición de excepciones y defensas tiene por finalidad que el juez, de ser procedente, absuelva total o parcialmente al demandado de las prestaciones reclamadas en juicio, así como en su caso, la terminación del proceso sin haber entrado al estudio y resolución de la cuestión planteada o litis establecida. Dicho en otras palabras, el demandado, al momento de contestar la demanda después de haber sido emplazado a juicio, tiene la oportunidad de oponer la resistencia que él considere más conveniente a sus intereses. Esta resistencia se refiere a las excepciones o defensas, las cuales podrán tener dos finalidades. Una de ellas es atacar el fondo, es decir, ser absuelto total o parcialmente de las prestaciones que le fueron reclamadas por la parte actora, o bien atacar el proceso, es decir, el demandado al momento de oponer excepciones podría intentar que se dé por concluido el proceso a pesar de que no se resuelva el fondo del asunto. En este último caso nos referiríamos a la litispendencia como una de esas excepciones procesales en las que se ataca el proceso y no el fondo del asunto. Pero para entender esto de mejor manera, podemos mencionar que conforme al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares existen dos tipos de excepciones. Las primeras son las perentorias, que ya las habíamos referido un poco en la definición anterior. Es decir, las excepciones perentorias son aquellas que tienen por objeto o finalidad que el juez absuelva total o parcialmente al demandado de las prestaciones que se reclamen en juicio. Es decir, estas excepciones atacan el fondo del asunto y se resuelven hasta la sentencia definitiva. Un ejemplo de ellas podría ser la excepción de pago, es decir, el demandado al momento de contestar la demanda opone esta excepción para acreditar que él sí ha cumplido con los pagos que le son reclamados en juicio por la parte actora. Pero ¿en qué momento el juez va a resolver esta excepción? Hasta que emita la sentencia que en derecho corresponda. Mientras que las excepciones dilatorias o también denominadas excepciones procesales son aquellas que tienen por objeto no atacar el fondo del asunto, no es una excepción de fondo, sino que estas excepciones dilatorias tienen como finalidad la conclusión del proceso sin que el juez resuelva en derecho la cuestión planteada. Como lo decíamos anteriormente, las excepciones dilatorias tienen como principal objetivo atacar el proceso, que el mismo se dé por concluido, por ejemplo, sin que se resuelva el asunto de fondo. Un ejemplo de esta excepción es precisamente la litispendencia y a continuación analizaremos por qué, es decir, por qué la litispendencia es una excepción dilatoria. Ahora bien, el fundamento de esta clasificación de las excepciones dilatorias y perentorias se encuentra en el artículo 76 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que dice: salvo disposición expresa que señale alguna otra excepción como procesal, las demás defensas y excepciones que se opongan se resolverán en la sentencia definitiva. Esto que nos indica que conforme a esta legislación hay dos tipos de excepciones: las procesales, que indica el propio artículo 76, y las otras excepciones que no sean procesales, es decir, que sean perentorias, que estén relacionadas con el fondo del asunto y las cuales, como lo hemos mencionado, se resuelven en la sentencia definitiva. Ahora bien,
Dicho todo lo anterior, y una vez que hemos comprendido en qué consiste una excepción y sobre todo las excepciones dilatorias que atacan el proceso, atacan la forma sin que necesariamente se resuelva el fondo, abordaremos a continuación la definición jurídica de litispendencia, misma que se encuentra contenida en el artículo 67 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que dice: la excepción de litispendencia procede cuando la autoridad jurisdiccional conoce de un juicio en el que hay identidad entre partes, acciones deducidas y objetos reclamados cuando las partes litiguen con el mismo carácter. Dicho en otras palabras, mediante esta excepción, el demandado le informa al juez que lo emplazó a juicio que la acción planteada por la parte actora ya está siendo conocida por otra autoridad judicial en un juicio pendiente de resolver. Es decir, en la excepción de litispendencia hay dos procesos en donde se están ventilando las mismas cuestiones por los mismos hechos y también las partes litigan en ambos juicios con el mismo carácter y se reclaman las mismas prestaciones. Para entender esto de mejor manera, plantearemos un ejemplo. Pensemos del lado izquierdo un juicio que fue promovido por Raúl en contra de Pedro en el año 2023. Este juicio se refiere a una acción reivindicatoria. En el mismo, Raúl le reclama a Pedro la devolución de un bien inmueble, ya que Raúl alega ser el dueño de dicho bien inmueble y que Pedro pues tiene la posesión de ese bien de forma injustificada. Este primer juicio se encuentra o tiene su trámite ante el Juzgado Primero de lo Civil de la Ciudad de México. Ese es el primer juicio. Y después, en el año 2024, Raúl entabla en contra de Pedro un segundo juicio, pero promoviendo la misma acción reivindicatoria en la cual exige la devolución del mismo bien inmueble, es decir, es la misma acción y se está reclamando las mismas prestaciones. Y en los dos juicios, Raúl es la parte actora y Pedro es la parte demandada. Este segundo juicio se está ventilando ante el juez quinto de lo civil, entonces aquí nos podemos percatar cómo es que son dos juicios en los que comparecen o intervienen las mismas personas, en el ejemplo Raúl y Pedro, ambos con la misma calidad, es decir, en los dos juicios Raúl es parte actora y Pedro es parte demandada, se promueve la misma acción, que como lo habíamos dicho es la acción reivindicatoria, mediante la cual en ambos juicios Raúl exige a Pedro la devolución de ese bien inmueble y pues bueno, se reclaman las mismas prestaciones. Bueno, pues una vez que hemos dicho lo anterior, vamos a darnos cuenta que los requisitos para oponer esta excepción son los siguientes y que están contenidos en el artículo 67 de este Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Número 1. Se debe señalar la autoridad judicial ante la que se tramita el primer juicio. En este caso, pues el demandado al contestar tiene que informarle al juez sobre cuál es la autoridad judicial que está conociendo del primer juicio. ¿Esto qué significa? Que la excepción de litispendencia se hace valer ante el juez que está conociendo del segundo juicio, ante el segundo juez que emplazó. Y en este caso, obviamente, el demandado al contestar tiene que informarle a este segundo juez cuál es la autoridad judicial que previamente conoció del primer juicio. Siguiente requisito, el demandado debe declarar, bajo protesta de decir verdad al momento de oponer esta excepción, que no se ha dictado sentencia definitiva en el primer juicio. Y también es importante un requisito más, es decir, se debe exhibir copia certificada de la demanda y de la contestación del primer juicio, así como el original de la constancia de emplazamiento del primer juicio promovido por la parte actora. Estos documentos, es decir, la copia certificada de la demanda y de la contestación y también de la constancia de emplazamiento, como podría ser una cédula de notificación o de emplazamiento, estos documentos deben exhibirse hasta el momento de la celebración de la audiencia preliminar. ¿Por qué hasta este punto? Porque en esta audiencia se resuelve o la autoridad judicial resuelve sobre las excepciones procesales en la etapa de depuración del procedimiento y lo tienen del lado derecho de la pantalla, que dice artículo 457. Atendiendo a lo establecido en el artículo 251, se desarrollará la audiencia preliminar con las siguientes etapas. Fracción primera, la depuración del procedimiento. Ahora,
En relación a lo anterior, el artículo 459 de este Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares dice lo siguiente: en la etapa de depuración del procedimiento, la autoridad jurisdiccional examinará las cuestiones relativas a la legitimación procesal y procederá, en su caso, al desahogo de las pruebas relacionadas a las excepciones procesales, y una vez hecho lo anterior, la resolverá de manera oral. Entonces, esto es importante porque, como ya lo habíamos mencionado, la litispendencia es una excepción procesal y las excepciones procesales se resuelven en la audiencia preliminar, y en esta audiencia preliminar, en esta etapa de depuración, el juez valora las pruebas que estén relacionadas con estas excepciones procesales, y es por ello que los documentos antes mencionados, las copias certificadas de la demanda y contestación, así como las constancias o cédulas de emplazamiento, se deben exhibir hasta ese momento. Ahora, en caso de que el juez, una vez que valore esta excepción procesal consistente en la litispendencia y considere que la misma es procedente, pues generará el siguiente efecto conforme al artículo 68 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Es decir, si se declara procedente la litispendencia, el efecto será sobreseer el juicio que en segundo lugar previno, es decir, se extinguirá, se sobreseerá el segundo proceso, ya que no tendría sentido darle continuidad a ese segundo proceso, ya que se podrían emitir sentencias contradictorias. Es decir, por ejemplo, en el primer juicio de la acción reivindicatoria que mencionábamos hace unos minutos, podría suceder que se absuelva a la parte demandada y en el segundo juicio que se condene a la parte demandada, o viceversa. Podría ser que en el primer juicio se condene a la parte demandada y en el segundo se absuelva a la misma. Por lo tanto, para evitar sentencias contradictorias, se debe declarar el sobreseimiento de ese segundo juicio, es decir, se extingue el segundo procedimiento sin entrar al fondo del asunto. Por eso decimos que la litispendencia es una excepción procesal, porque la misma tiende a extinguir el proceso sin entrar al fondo del asunto, tratándose de este segundo juicio que fue promovido por la parte actora. Y pues bueno, ustedes pueden ver en su pantalla la bibliografía que fue consultada para la creación de este video, y pues una vez más los invitamos a que se suscriban a nuestro canal y que además activen la campana de notificaciones para que estén enterados de nuestro nuevo contenido. Muchas gracias y hasta la próxima.